afternoon and welcome to the San Sebastian Festival on Etorriak, Zinemaldira. Bienvenidas, bienvenidos al Festival de San Sebastián. Hoy nos vamos a tomar un café con el director argentino Maximiliano Sonfeld. Bienvenido. Gracias. Y un placer tenerte, que presenta su película Sombra Grande en la sección Zabaltegui Tabacalera. Maxi, si me permitas llamarte así en modo amigos o conocidos, es un conocido de la casa. En 2021 presentó su película Jesús López en la sección Horizontes Latinos, que inauguró, además. En 2022 fuiste seleccionado en nuestras residencias para cineastas Ikusmira Berriak con tu proyecto Frankenstein, que quizá después nos guardamos una pregunta para eso. Y en 2023, la película que presentamos hoy, Sombra Grande, participó en las jornadas de industria, en el WIP Latam, lo que llamamos WIP Latam. Y hoy, 26 de septiembre, asistimos por fin al estreno mundial de este proyecto llamado Sombra Grande, además acompañado de una exposición, que también hablaremos de eso, en el Centro de Arte Tabacalera, que de alguna manera dialoga, completa, completa diría, la película. Quizá podemos comenzar por ahí, ¿no? ¿Cómo surge un proyecto que incluye, por un lado, una expo, unas fotos, unas entrevistas, temas relacionados con un idioma aparentemente desaparecido, con una cultura desaparecida, la cultura chaná, otra vez ese retrato de Entre Ríos? Yo hoy, mientras venía caminando hacia acá, bajo la lluvia, hoy está lloviendo en Donosti, pensaba un poco en ese título de tu proyecto de futuro, Frankenstein, y de alguna manera lo aplicaba un poco acá, en el mejor sentido, ¿no? Porque sí que es una película que parece recoger muchos diferentes elementos para componer un retrato de un territorio y sus gentes. Cuéntanos un poco la génesis de todo esto. Sí, es verdad que la película es un poco frankenstiana en su forma, ¿no? En su diversidad también de personajes y momentos que habitan de la vida. La película Sombra Grande nació como un proyecto interdisciplinario. En su momento, en el 2017, hubo un concurso nacional donde estimulaban a artistas a complementarse. Entonces me junté con un poeta de Entre Ríos, Julián Bejarano. Hicimos la investigación sobre la lengua chaná. Trabajamos mucho con Blas Jaime, que es justamente quien pudo recuperar la lengua, quien sacó a la luz esta lengua que se creía extinta, perdida. Entonces empezamos a trabajar a modo de poesía y a modo de cine. Y de hecho lo primero que hicimos fue hacer una especie de instalación en un museo de ciencias biológicas en Paraná, donde él leía lo que había escrito y yo proyectaba a sus espaldas, él sin saber lo que yo había hecho. Y estando ahí, Blas Jaime, el último chaná, observando todo esto, como nosotros experimentábamos con el lenguaje. Y bueno, y a partir de ahí dije, hay que seguir explorando y seguir filmando esta película. Como tiene varias partes, vamos a ir como poco a poco, ¿no? Desgranando. Por un lado, el título, que también viene, como tú citabas ahora, ¿no? De un libro de poemas de Julián Bejarano, titulado Sombra Grande, homónimo, y que parece, ¿no? Por lo que vamos viendo en la película y vamos escuchando, poemas que de alguna manera retratan el paisaje y la vida de los chanás, ¿no? Cuéntanos la importancia del libro, ¿no? ¿En qué momento ese libro se convierte para ti en la posibilidad de una película? Bueno, en esta mezcla continua, porque entiendo que es un proyecto que, como tú bien decías, multidisciplinar, que es difícil entender quizá qué es lo primero y lo segundo o lo tercero. Pero cuéntanos el título y la importancia del libro. Sí, el poema me estimuló de inmediato porque la poesía es algo que uno no... que te atrae, ¿no? Que el cine y la poesía se atraen, pero no logran fusionarse del todo, ¿no? Por momentos no hay punto medio en ese encuentro. O se rechazan inmediatamente o se fusionan y son una sola cosa, ¿no? Y eso me parecía muy increíble cada vez que yo filmaba, impulsado por ciertos versos. El libro es un gran poema acerca de la vida de los chanás y termina en el momento que ellos ven llegar a los barcos de la conquista. Entonces había algo muy visceral, ¿no? De la vida de estos primeros nativos entrerrianos, de los cuales sabemos muy poco también nosotros, que ahora tenemos una lengua y ahora tenemos también una cultura que está saliendo a la luz. Pero lo que planteaba el poema era algo visceral de la cotidianidad. Por eso a mí me parecía importante hacer una película con el cotidiano de los habitantes actuales de esa zona y contraponerlos, porque el poema no relata un hito histórico,
sino que relata, bueno, el calor, la sombra, la búsqueda de la comida, la sangre, la lucha, la pelea. Eran muy guerreros, peleaban continuamente contra otras tribus. Entonces el poema se detenía en eso. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo es la cotidianidad en ese mismo territorio, en ese mismo espacio, que para mí tiene una poética muy fuerte? Entre Ríos es una provincia que tiene los mejores poetas de la Argentina. Nadie sabe por qué, pero salen poetas de todas partes. Entonces, bueno, hay algo que está pasando, que pasó a lo largo de la historia. Digo, para mí no tiene que haber una respuesta a eso, y la película la busca, ¿no? Cómo esa poética también puede aparecer en la cotidianidad. Sí, me gusta mucho esto que dices, ¿no? De la poética de lo cotidiano, porque justamente la película comienza y avanza así, ¿no? Con un retrato, en este caso de, que ahora hablaremos de esto, los alemanes del Volga, que quien no conoce que esa comunidad está ahí también es una sorpresa más, ¿no? De repente una comunidad alemana que llegó allí, que relatan cómo llegaron allí, que mantienen su idioma, pero que también son entrerrianos, o no sé cómo se llaman los habitantes, entrerrianos, pero con todo esto también de un pasado, un acento, una fisionomía, y es muy bonito cómo retrata la película su día a día, ¿no? Esa primera pareja en su casa, viendo la tele, la cena, el humor. Entonces cuéntame cómo llegaste también, que lo sabemos porque en tu película anterior también estaban, Ujú. pero cómo llegaste también a esta comunidad, ¿no? A los alemanes del Volga, además ese nombre así tan, de alguna manera, un poco mítico, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es una comunidad de la cual soy parte y con la que vengo trabajando en el cine ya hace casi 20 años. Y yo quería hacer una película despedida. Por eso aparecen casi todos los actores que fueron más determinantes en mi película, aparecen en esta, los reuní a todos y seguí un poco sus vidas durante 6 años. Lo más difícil era quizás tratar de que ninguna historia tenga demasiada preponderancia respecto a las otras, pero fueron 6 años que fui filmando sus hitos, sus pequeños hitos, ¿no? La búsqueda de un hijo, los deseos, el enamoramiento, el desenamoramiento, las rupturas, las muertes. Todo eso sabía que necesitaba tiempo para lograrlo. Este, y también sabía que me despedía, ¿no? Y que estábamos haciendo una película que de alguna manera yo había llegado a un momento donde dije, bueno, de este universo ya di todo, las imágenes ya siento que se empiezan a repetir, quizás necesito tiempo para descansar, y tiene que ser una despedida celebratoria. Tuvimos mucho tiempo juntos, aprendimos, filmamos, encontramos una poética, una cinematografía que nos une como amigos, como amigas, pero también necesitamos que eso se cierre y que tenía que ser dentro de la película. Por eso yo al final me voy caminando con ellos, como yo, bueno, ya está, cumplimos un ciclo cinematográfico que era, yo cuando empecé a hacer cine, un poco siguiendo algo que me interesaba mucho, que era un escritor que se llama Juan José Saer, que escribió toda su literatura en Santa Fe, ahí muy cerquita de Entre Ríos, y construye una poética y personajes que se repiten de libro a libro. Y mi mayor deseo cuando empecé, humildemente lo digo, era como convertirme en un Saer del cine, que uno pueda decir, bueno, voy a ver todas las películas de Maxi y poder ver las circunferencias de los personajes que salen de una película, entran en otro, se transforman en otro personaje. Y también construí una poética alrededor de eso y eso me interesaba, pero también sentía que había concluido esta etapa. Voy a ir a esa poética, que siempre solemos hacer una pregunta de esas difíciles, ¿no? Bueno, que la hacía Ignacio Agüero en una peli, que es para ti lo cinematográfico, ¿no? Que es para ti el cine. Y en este caso, tú decías, ¿no? Cómo vas de lo cotidiano, cómo vas retratando. Hay algo con el sonido que me interesa mucho. A veces suena algo abstracto, a veces suena una voz, un susurro fantasmal. O la luz, ¿no? La luz en tu película como retratando el paisaje y a los personajes. La chica joven dentro del auto con la lucecita acá, el campo y el río. Entonces, háblame un poco de ese uso que tú haces del lenguaje que has ido construyendo y que efectivamente tus películas van dialogando, ¿no? Eso siempre es bonito cuando se ve en una cinematografía, aunque también uno espera muchas veces, quizá ahora te vayas para otro lado, ¿no? Pero háblame de esa esencia de lo que para ti es el cine. Sí, primero soy un obsesivo de la luz de mi propia provincia. Creo que uno no termina de conocer nunca la propia luz del propio lugar,
porque la luz cambia todo el tiempo, a cada hora, a cada día, siempre es un acontecimiento distinto. Entonces soy como muy obsesivo con cómo esa luz repercute en los personajes y en las escenas. Yo digo que la luz de alguna manera tiña cuál es la esencia de ese momento. Lo mismo con el sonido, al filmar siempre en espacios muy abiertos, muy grandes, si uno presta mucha atención, y como tenemos lomadas en Entre Ríos, el sonido aparece y desaparece obviamente el sonido tiene ondas, pero ahí esas ondulaciones, de repente algo que se escucha a la lejanía, por las lomadas que tenemos aparece, pero después desaparece y después vuelve. Entonces uno está permanentemente en diálogo con un fuera de campo que aparece y desaparece, y para mí eso es muy importante poder retratarlo en la película, ¿no? Y que sea parte, ¿no? Lo mismo que la luz, tenemos una luz muy particular en Entre Ríos, el río marrón del Paraná refleja la luz de una manera muy particular, y cuando el sol se esconde en las islas, con ese verde genera algo muy único y con cierta bruma. Entonces yo me obsesioné mucho con capturar, decir, bueno, quiero capturar todas las formas de luz posible de este lugar, me interesa casi como acontecimiento histórico, de decir, bueno, la luz en este periodo en el que filmé las películas tenía esta manera y se escuchaba de esta forma. Te voy a hacer la última pregunta, Maxi, relacionada con, has hablado de cierre de un ciclo, ¿no? Que también después de tantos años y demás, y conocemos un poquito de tus proyectos de futuro, pero cuéntanos si hacia dónde estás caminando. Entiendo que uno ya después de estos años ya tiene como su manera de mirar y de escuchar, pero ¿qué nos vamos a encontrar próximamente? Y con eso cerramos. Sí, ahora estoy con dos proyectos, uno justamente Frankenstein, pero me siento un ópera primista, ¿no? El proceso de aprendizaje conlleva también un momento muy lindo, ¿no? De volver a aprender lo que uno venía haciendo. Entonces, obviamente quiero seguir trabajando mucho con la atención con la literatura. Justamente uno de los proyectos que estamos filmando, lo estoy escribiendo con una poeta, una de las poetas más grandes que tiene la Argentina, que es Diana Henderson, y estamos escribiendo una película justamente que tensiona también esas, ¿no? Pero en otro universo completamente diferente, trabajando con gauchos, con gauchesca, con la tradición argentina, con el chamamé, que es un ritmo muy típico, que es una mezcla musical que se generó en el contacto entre guaraníes y jesuitas. ¿Recuerda aquel libro de Leila Guerriero, puede ser? Sí, que hablaba de... sobre el malambo. El malambo, que bueno, son muy cercanos al malambo. Entonces estoy entrando en todo ese mundo, que también Frankenstein sigue girando por ahí, donde estoy trabajando mucho sobre la historia argentina, de un periodo muy particular de la historia argentina, donde se gestó de alguna manera la organización de la patria, como se dice. Entonces estoy como un niño de vuelta, aprendiendo y entendiendo cómo hacer otro tipo de cine, que obviamente va a tener mucha cercanía a lo que venía haciendo, pero sí recuperando como un nuevo impulso. Pues muchas gracias, Maxi. Esperamos aquí, sabes que estás en tu casa, esperamos esa película. Y vamos a ver ahora un fragmento de Sombra Grande que estrenamos hoy en la Sala de Tabacalera. Muchas gracias a ustedes.